Sí, tú. Durante cientos de años te estaba buscando. Y ahora que finalmente te he encontrado, yo, Pachacútec, hijo del sol, el que transforma el mundo, te ordeno explorar conmigo el esplendor de un imperio. Entra, descubre, toca, prueba y desentraña la magia, el misterio y las riquezas de mis dominios. Bienvenido, Adi Hamuska. Finalmente te he encontrado, yo, Pachacútec. Tú, sí, tú, durante cientos de años te estaba buscando. Y ahora que finalmente te he encontrado, yo, Pachacútec, hijo del sol, el que transforma el mundo, te ordeno explorar conmigo el esplendor de un imperio. Entra, descubre, toca, prueba y desentraña la magia, el misterio y las riquezas de mis dominios. Bienvenido, Adi Hamuska.
No cabe duda que el ejército incaico fue en su momento el más poderoso de toda América precolombina. Las conquistas hechas por Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac y sus tropas leales son una evidente prueba de ello. Sin embargo, los incas no conquistaron todos los territorios que llegaron a explorar en sus expediciones militares. En algunos casos dichos territorios fueron utilizados para el comercio con las tribus o etnias locales, mientras en otras ocasiones se asentaron pero sin imponer sus leyes ni tributos. Este tipo de expediciones llevaron a los incas a explorar diversos lugares alrededor del mundo, más allá de los 2.500.000 kilómetros cuadrados que tenían anexados. Sin embargo, en este video me limitaré a mostrar las evidencias literarias y arqueológicas que demuestran la presencia inca en diferentes puntos de la selva amazónica, es decir, en la selva baja y selva alta. Esta vasta región ha escondido por muchos años grandes evidencias arqueológicas de culturas y civilizaciones muy avanzadas. Sin embargo, la selva es en muchos puntos despoblada, mal conectada e incluso inaccesible en parte por la gran masa forestal y las barreras geográficas que posee. Esto hace en algunos casos difícil el trabajo a los arqueólogos y exploradores, aunque parece ser que dichas dificultades no han impedido el paso a los exploradores, ya que desde el descubrimiento del Amazonas por los conquistadores europeos, se inició una serie de leyendas y mitos acerca de lugares legendarios, como es el caso del reino de Paititi, aunque eso es tema para otro video. Para un mayor entendimiento del área geográfica a la que me voy a referir a lo largo del video, voy a proceder a definir la selva alta y la selva baja. Estas dos ecorregiones son las que conforman la Amazonia en su totalidad. La selva alta es el área geográfica del Perú compuesta por bosques de tipo montañosos y muy lluviosos, está situada en medio de la cordillera de los Andes y la selva baja. Esta región sí fue ocupada y conquistada por los incas, quienes la denominaron Antisuyo. Tal fue la influencia incaica en esta zona que en la actualidad todavía existen descendientes directos de los incas denominados queros. Esta comunidad vive en su mayoría en las tierras altas del Antisuyo y hasta 1955 vivían aislados del resto del mundo. Debido a su ubicación, dicho suyo fue utilizado especialmente para la siembra de coca y también se construyeron numerosos asentamientos importantes como Machu Picchu, Choquequirao y Vilcabamba. La selva baja o bosque tropical amazónico es lo que se conoce en el Perú a la selva amazónica entre los 0 hasta los 400 metros sobre el nivel del mar, concretamente toda esa gran llanura repartida entre los países de Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam. Los incas no le dieron mucha importancia a esta región ya que la consideraban poco fértil, llena de enfermedades exóticas, además de ser sumamente desconocida, lo que generaba un cierto miedo entre los indígenas. Aún con todo eso, hubo numerosas expediciones realizadas por los incas en la selva baja. Esto queda demostrado en varios relatos contados por cronistas y en los yacimientos arqueológicos que han sido encontrados, muchos de estos en consecuencia por la búsqueda de la ciudad de Paititi. A continuación mostraré estas dos clases de evidencias. La victoria ante los chancas. En 1438 los chancas se dirigen hacia el Cuzco con la intención de conquistar la ciudad y hacerse con el pequeño curacazo de los incas. Huiracocha, el sapa inca de aquel entonces y su hijo y heredero al trono, Inca Urco, viendo tal panorama tomaron la decisión de huir del Cuzco dejando la ciudad sin ningún líder a su cargo. Fue entonces cuando el pueblo depositó su esperanza en Cusi Yupanqui, príncipe que desde joven había demostrado tener la valentía, inteligencia y madurez que le faltaba a Inca Urco. Cusi Yupanqui defendió el Cusco junto con Vicaquirao, Apomaita y su ejército, quienes finalmente consiguieron derrotar a los chancas. Esto fue un punto muy importante para esta civilización, ya que al fin pudieron dominar totalmente el Cuzco sin ninguna etnia más grande que lo hostigara, hecho que provocó el comienzo del imperio incaico y su tercera, última y más grande expansión. Cusi Yupanqui pasó a llamarse Pachacútec e inició una serie de conquistas, realizando expediciones al Collasuyo. Hacia 1460 Pachacútec envió a Cápac Yupanqui a realizar una expedición al Chinchaisuyo y a Tupac Yupanqui al norte del imperio.
A su vez nombró como correinante a Inca Yupanqui, sin embargo este era demasiado bondadoso y pacífico por lo que Pachacútec decidió reemplazarlo por Tupac Yupanqui, quien sin ser Sapa Inca ya había conquistado el imperio Chinú y realizó una expedición hacia Oceanía. Hacia 1471 Pachacútec fallece y Tupac Yupanqui hereda el trono. Este nuevo gobernante luego de recibir la Mascay Pacha comienza a reinar realizando una expedición hacia el Antisuyo al mando de Inca Yupanqui. La expedición de Inca Yupanqui. Inca Garcilaso de la Vega ha sido y sigue siendo uno de los historiadores más influyentes en la historia incaica. En su obra Comentarios Reales de los Incas, en el libro séptimo, de los capítulos 13 hasta el 16, narró la gran expedición de Inca Yupanqui. La verdadera identidad de este Inca está muy discutida, pero muchos cronistas afirman que dirigió una jornada para conquistar a las poblaciones selváticas. Según cuenta Garcilaso, Inca Yupanqui tenía el deseo de sacar a dichas etnias amazónicas de sus costumbres inhumanas, comenzando por conquistar la provincia de los Musus. Hoy en día se trata de la provincia de Moxos en Bolivia. Para llegar a aquel lugar había que entrar por un río llamado Amarumayo, actualmente llamado Río Madre de Dios, y cruzar toda la selva baja repleta de tribus muy belicosas. Inca Yupanqui tomó la decisión de ir por el río, por lo que mandó a hacer muchas balsas para él y sus tropas. Se dice que se tardó casi 2 años en terminar ese trabajo. Al parecer hicieron un buen trabajo en construir las balsas, pues en cada una cabrían de 30 a 50 tripulantes. Luego de varias escaramuzas con los nativos que vivían en las riberas del Amarumayo, finalmente llegaron tan solo 1000 soldados vivos a la tierra de los Musus. En este encuentro parece ser que los dos grupos llegaron a un acuerdo. Los Musus dejaron a los incas vivir en sus tierras y aceptaron sus creencias y costumbres, pero no querían ser vasallos del Inca, pues al fin y al cabo no les habían derrotado en ninguna guerra y preferían vivir en libertad. Gracias a este pacto amistoso varios incas se quedaron a vivir ahí y varios Musus fueron al Cusco a visitar al Inca sin antes haber construido un grandísimo cerco. En realidad no es muy difícil relacionar estas crónicas con la realidad, ya que hay más de un complejo arqueológico que podría evidenciar la presencia inca en esta parte de la selva baja. A continuación mostraré algunos de estos yacimientos. Ruinas de las Piedras. Estas ruinas están ubicadas en el departamento de Pando, en plena selva boliviana, y se trata de una fortaleza que rodea unas 10 hectáreas, encerrando otras construcciones que probablemente se hayan utilizado como viviendas. Debido a su ubicación y a la época de su construcción, que se estima que fue entre hace 400 y 700 años, hace pensar a muchos investigadores que esta fortaleza fue construida por los incas, ya que se encuentra muy cerca del río Madre de Dios, mismo río que fue utilizado por Inca Yupanqui para llegar junto con sus tropas a la tierra de los Musus. De ser esto cierto, podría tratarse del cerco que construyeron los incas y los Musus en su camino hacia el Cuzco, como ya se mencionó en las crónicas. Ixiamas. Esta fortaleza se encuentra en la localidad de Ixiamas, provincia de Abel Iturralde, en la selva boliviana, no muy lejos de la frontera con Perú. En realidad este sitio arqueológico es preincaico, aunque es muy posible que los incas lo hayan utilizado más que fortaleza como punto de intercambio y comercio con los Musus y otras tribus nativas amazónicas. Mamería. Estas ruinas se encuentran en el departamento de Madre de Dios, más concretamente en las cercanías del río Mamería, en la selva baja peruana, y fueron descubiertas por occidentales en 1979 por Herbert y Nicole Cartagena. Es muy probable que haya sido construida por los incas por las evidencias arqueológicas que se pueden encontrar, como los andenes que rodean estos restos, típicos de las civilizaciones andinas. Al parecer se trata de una ciudad agraria y su producción estaría destinada a otra población importante. Tal vez esa población se trataría del reino de Paititi. Incacoc. El significado del nombre es cara del Inca en la lengua de los Amaracaeri. Esta imponente escultura ya era conocida por los varios grupos indígenas, pero fue Diego Cortijo junto con su grupo de expedicionarios quienes la dieron a conocer al mundo entero. Como se aprecia en las fotos, se trata de una cara esculpida de evidentes rasgos andinos. Probablemente algún inca de alto rango fue el responsable de su realización para no olvidar su paso por estos rincones remotos. Vilcabamba o Espíritu Pampa. No debe confundirse con el sitio arqueológico de Vitcos.
Vilcabamba o Espíritu Pampa fue en la antigüedad la capital del estado neo-inca de Vilcabamba desde 1537 hasta 1572. Su historia se remonta a la conquista del Imperio Inca, luego de la victoria de Manco Inca ante los conquistadores y los indios aliados en la batalla de Ollantaytambo. La suerte volvió a correr para Hernando Pizarro, quien finalmente recupera la ciudad del Cuzco, lo que obliga a Manco Inca a fundar la ciudad de Vitcos en un terreno muy accidentado para evitar el acceso de los conquistadores. Sin embargo, estos últimos logran acceder a Vitcos produciéndose una nueva guerra, lo que obliga a Manco a volver a refugiarse, esta vez en un lugar aún más remoto e inaccesible en medio de la espesa selva, y funda la ciudad de Vilcabamba. De esta manera los conquistadores ya no podrían entrar bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, recientemente se descubrió que antes de la ocupación incaica, este lugar ya había sido fundado por el Imperio Wari debido a una tumba de un dignatario perteneciente a esa cultura. En el complejo arqueológico se pueden apreciar numerosos muros y caídas de agua de tipo incaico, lo que demuestra la estancia permanente de estos por la selva. Ciudad Laberinto. Esta tal vez sea la prueba mejor conservada de una posible ocupación incaica en territorio brasileño. La información acerca de este increíble recinto arqueológico es muy escasa, pero he intentado recolectar lo más resaltante. Ciudad Laberinto es un yacimiento arqueológico ubicado en el margen derecho del río Guaporé, a una distancia de aproximadamente 2 kilómetros de la orilla, en el estado de Rondônia, Brasil. Aparentemente se trata de una ciudad, y consta de varios muros rústicos de hasta 5 metros de altura y un portal de estilo inca o pre-inca. En la parte alta de los muros se encuentran algunos espacios habitacionales. Lo más sorprendente de este yacimiento es el curioso portal, ya que cuenta con una gran similitud a los típicos portales incas. Probablemente esta sea la prueba más evidente de una clara construcción incaica. Este lugar todavía no ha sido estudiado por arqueólogos profesionales. Los únicos que lo han investigado afirman que pudo haber sido habitado por indígenas andinos y amazónicos en tiempos prehispánicos, pero también fue utilizado por los conquistadores portugueses. Ahora bien, ya hemos visto que esta ciudad pudo haber sido construida por los incas, y en caso que esto último sea cierto, podríamos estar presenciando a la legendaria Paititi. Así es, hay numerosos yacimientos arqueológicos que han sido considerados como la auténtica ciudad de Paititi, y Ciudad Laberinto es uno de ellos, más que nada por su ubicación, ya que, según comentan muchos cronistas e historiadores, este reino estaría ubicado en la frontera entre Brasil y Bolivia. Justamente Ciudad Laberinto se encuentra a orillas del río Guaporé, mismo río que sirve como frontera entre Bolivia y Brasil. Fortaleza del río Madeira. Al igual que Ciudad Laberinto, la fortaleza del río Madeira también se encuentra en el estado de Rondônia, Brasil, más concretamente en el cerro de Murala, a unos 14 kilómetros del río Madeira. Según Yuri Liberato, esta fortaleza es de origen inca y fue utilizada para controlar estos territorios. En el libro Relación de los Quipucamayos a Vaca de Castro se narran las conquistas de Pachacútec en la Amazonía y la construcción de 2 fortalezas para controlar esas tierras. Sabiendo esto, hay que aclarar 2 cosas. Para empezar, como ya se dijo antes, la primera expedición a la selva no la realizó Pachacútec sino Inca Yupanqui, pero hay una gran controversia acerca de la existencia de este último inca, ya que algunos cronistas afirman que fue un Sapa inca o un correinante, mientras otros mencionan que Inca Yupanqui y Pachacútec son las mismas personas. De ser esto último cierto, entonces la expedición a la selva que mencioné anteriormente fue realizada por el mismo Pachacútec, pero de ser verdad se habría realizado mucho antes de 1471, pues esa era la fecha del fallecimiento de dicho inca. Una de las pruebas que apoyan la tesis de la construcción inca de este complejo arqueológico es la que plantea Yuri Liberato, quien afirma que las 2 fortalezas que se mencionan en el libro Relación de los Quipucamayos a Vaca de Castro realmente existen, y una de ellas es la fortaleza del río Madeira, mientras la otra se trata de la fortaleza Las Piedras situada en la selva boliviana, aunque también podría tratarse de la fortaleza de Ixllamas, también en Bolivia, ya que en estos complejos se han encontrado evidencias arqueológicas de una posible estancia incaica. Camino Peabirú.
Aunque el Capac Ñano Red Vial del Tahuantinsuyo sea el sistema de caminos más famoso del Imperio Inca, lo cierto es que es muy probable que los pobladores de esta civilización hayan utilizado otras rutas para poder acceder a lugares muy remotos, en la mayoría de los casos para comercializar e intercambiar productos, y tal es el caso del camino de Peabirú. Tapeabirú o Peabirú fue un sistema de caminos utilizado por los indígenas de Sudamérica en tiempos precolombinos, comenzaba en el Océano Pacífico, más concretamente entre Puerto Inca y el norte de Chile, pasando por la ciudad del Cuzco, Bolivia, Paraguay y Brasil hasta llegar a la ciudad de São Vicente en el Océano Atlántico. Es decir, básicamente el Peabirú conectaba el Pacífico con el Atlántico y a los grupos indígenas que habitaban entre estos lugares. Hay una gran incógnita acerca de los creadores de esta red de caminos, aunque la teoría más aceptada es que se fueron los guaraníes, otra hipótesis es que la abrieron los incas. Si esto fuese cierto hubiese sido Huayna Capac el autor de tal hazaña. Luego de derrotar y expulsar a los guaraníes en el Gran Chaco decide abrir rutas hacia el este, enviando espías incas a explorar esas tierras. El primer europeo que tuvo conocimiento del camino de Peabirú y a la vez del imperio incaico fue el náufrago portugués Aleixo García, quien 9 años antes de la llegada de los españoles, ya había estado cara a cara con las tropas incaicas. Luego de naufragar en la isla Santa Catarina, Aleixo García se vio obligado a establecerse en ese lugar y a convivir con indígenas guaraníes. Esto lo llevó a aprender el idioma de dichos nativos y fue ahí donde escuchó historias de la Sierra de la Plata y de un país en el que abundaba el oro y la plata, por lo que decidió hacer una expedición para encontrar dicho reino tan rico y lleno de tesoros. Partió acompañado de 2000 guaraníes y 5 portugueses, utilizando el camino Peabirú para llegar hasta la sierra de la actual Bolivia. Estando allí Aleixo y sus aliados se hicieron con todas las riquezas y prisioneros posibles hasta que tuvieron que huir por la intervención de las tropas incaicas, quienes fueron a enfrentarlos. Finalmente Aleixo muere ese mismo año, ya que, a pesar de lograr el botín esperado, él y sus aliados no pudieron evitar ser asesinados por indígenas payaguás en medio del camino. Camino Namini-Wi. Al parecer el Peabirú no fue la única ruta utilizada por los incas en tierras brasileñas. Recientemente unos investigadores encontraron un camino que conectaba el Capac Ñan en la ciudad de Quito con el estado de Roraima al noreste de Brasil, pasando muy cerca de la frontera con las Guayanas. Dicha ruta es llamada Namini-Wi y hay muy poca información acerca de esta. La única descripción gráfica que pude encontrar fue esta imagen que muestra cuál fue el recorrido de este aparente camino. El primer cronista que habla de esta ruta fue el cronista Barbosa Rodríguez, quien menciona fortificaciones de piedra. El investigador chileno Ronald Stevenson ha colaborado mucho en el redescubrimiento de Namini-Wi. Por ejemplo, en los primeros tramos de la ruta se encuentran varios grupos indígenas de la cuenca del Baupés, Colombia. Ronald recopiló varias leyendas narradas por los Esana, los Tucanos y los Piratapuya. Estos fueron quienes le pusieron el nombre Namini-Wi y cuentan cómo este camino llegaba hasta los Andes y cómo unos soldados llevaban insectos dorados. Más allá del camino en el estado de Roraima se han encontrado estrellas de 8 puntas similares a las macanas incaicas, además de conjuntos de cuerdas semejantes a los quipus. Curiosamente, al final del camino en el estado de Amapá, en Brasil, el lingüista Miliatza afirma que los indígenas Wayati y los Taulipan hablan una variante del quechua clásico. Ronald Stevenson afirma que esta ruta fue utilizada básicamente para llevar cargamentos de oro al Cuzco. Esto tiene mucho sentido, ya que se localizaron varios tambos en los mismos lugares en los que debería de estar esta ruta, por lo que tendrían que ser las fortificaciones de piedra de las que habló Barbosa. Además que, como es sabido, los indígenas amazónicos no utilizaban la piedra para sus edificaciones. La pavimentación del camino tuvo que ser destruida por esta húmeda selva a medida que pasaron los años y tan solo quedaron estos tambos con curiosos petroglifos de llamas, que debe significar que se utilizaron llamas para llevar los cargamentos de oro. Una vez más se demuestra las grandes incógnitas que esconde la selva amazónica entre su extensa vegetación y lo difícil que es encontrar rastros de las civilizaciones que se adentraron en ella. Conclusiones. 1438. Pachacutec derrota a los chancas e inicia el comienzo del imperio incaico. 1471. Inca Yupanqui realiza una expedición al Antisuyo donde logra anexar a varias tribus hasta llegar al reino de los Musus, y a pesar de que no les conquistaron, sí entablaron lazos comerciales con ellos y otros se establecieron en ese lugar, y eso se demuestra en las evidencias arqueológicas.
Algo a resaltar es que de ser cierto que Inca Yupanqui se trató en realidad de Pachacútec, la expedición se habría realizado muchos años atrás. Estas buenas relaciones con los musus llevaron a los incas a explorar territorios más alejados hasta llegar al estado de Rondônia, Brasil. Una vez allí decidieron establecerse en los actuales lugares de Ciudad Laberinto y Fortaleza del río Malega. 1500. Huayna Cápac llega a territorios del Gran Chaco, actual Bolivia, para derrotar a una invasión de guaraníes que se habían adentrado desde el camino Peabirú. Una vez allí los derrotó y envió espías incas para investigar esta ruta. Una vez descubierta entablaron lazos comerciales con los nativos, que vivían alrededor del Peabirú. 1500. Huayna Cápac llega hasta el extremo norte de su imperio, donde anexa a las tribus locales. Una vez allí los incas deciden hacer otras rutas de acceso al igual que el camino de Peabirú hasta llegar al estado de Roraima en Brasil. Esta ruta la utilizaron para recoger oro y llevarlo al Cuzco y se trata del camino llamado Naminiwi. 1538-1750. En 1538, luego de la ocupación española de Vitcos, los incas se asientan en las selvas remotas de Vilcabamba, mientras otros permanecieron en tierras de los musus, en Bolivia. Otro grupo de la familia real incaica decide asentarse más lejos hasta llegar a las orillas del río Guaporé, en el estado de Rondônia, Brasil, aprovechado la presencia inca en Ciudad Laberinto. Sí, tú. Durante cientos de años te he estado buscando. Y ahora que finalmente te he encontrado, yo, Pachacútec, hijo del sol, el que transforma el mundo, te ordeno explorar conmigo el esplendor de un imperio. Entra, descubre, toca, prueba y desentraña la magia, el misterio y las riquezas de mis dominios. Bienvenido, Adi Hamuska. Finalmente te he encontrado, yo, Pachacútec,
Durante cientos de años te he estado buscando. Y ahora que finalmente te he encontrado, yo, Pachacútec, hijo del sol, el que transforma el mundo, te ordeno explorar conmigo el esplendor de un imperio. Entra, descubre, toca, prueba y desentraña la magia, el misterio y las riquezas de mis dominios. Bienvenido, Al Hamus.